Adelante. Bien, buenas tardes a todos, antes que nada. Gustavo, gracias por participar en esta entrevista. Yo te escuché en la entrevista que mencionó recién José María Tomás, justamente sobre el tema de armas, que es un tema muy picante y muy desconocido en la sociedad en general. Más que nada sobre los temas de armas en Argentina conocemos los legítimos usuarios, que también es un número bastante reducido, no crean que es un número tan importante dentro del país, pero lleva y mueve bastante gente. En el contexto de toda la sociedad de 45 millones, creo que el último conteo antes de DIS Consulting éramos alrededor de 800.000 legítimos usuarios. Hay que hacer alguna marca en todo esto de usuarios de armas, de usuarios pirotecnia, de empresas de seguridad, pero englobando a todos éramos 800.000 legítimos usuarios, que no es un número bajo, pero tampoco es lo excesivo para decir la sociedad, están todos locos, están todos armados. Se habla de 1.200.000, 1.300.000 armas, algunos hasta tiraron 1.500.000 armas registradas. Veamos nosotros que ese es un número relativamente bajo. ¿Por qué es relativamente bajo? Dicen 1,5 millones. 800.000 legítimos usuarios, 1,5 millones de armas. Estamos hablando de que no llegan a 2 armas por persona. Sin embargo, los que estamos en este tema, los que conocemos, los que somos legítimos usuarios y nos gustan las armas, no para andar matando ni nada, porque nos gusta la práctica de la actividad, del tiro, esparcimiento, nos gustan las armas en sí, solemos tener en muchos casos más de un arma. Yo siempre digo que a veces nos encontramos 3 o 4 amigos en un polígono y entre 3 o 4 nos hacemos 150 armas, qué sé yo. ¿Me explico? Es el movimiento desarmista que recaló acá en la República Argentina a principios del 2000, vamos a decir, porque el vencimiento desgraciado que ocurrió, pero el movimiento siempre marca que hay un arma cada 9 casas, una cosa que es una falacia, realmente es una gran mentira porque no es así, porque están haciendo un cálculo. No sé dónde sacaron la cantidad de casas que hay en la República Argentina. Sí, el número de armas las puede sacar porque le dicen al pedir el registro, en aquel momento el registro de armas, ¿cuántas hay? Le dicen 1,5 millones, bueno, registradas. Ahora, ¿a dónde apunta todo este movimiento? Todo este movimiento apunta a reducir la circulación de armas. Nuestras armas no circulan, sino que las transportamos de casa al polígono y del polígono a casa, así que no andan circulando y no son las que generan problemas en la sociedad. Aquí el que controla las armas es el Estado. Ahora, el tema es saber qué armas controlan. Y las armas que controla son las de los legítimos usuarios. ¿Y cuáles son las armas que generan problemas en la sociedad? Las que no controla. Y las que no controla son las que causan todos los días desgracias. Y no son las de los legítimos usuarios. A todo esto, cuando uno le hace esta exposición a algún enfrentamiento, entre comillas, desarmista, dice, sí, bueno, pero las armas se las sacaron a los legítimos usuarios. Y yo le voy a decir que eso es otra falacia y es una falsedad muy grande. Porque los legítimos usuarios no tienen fusiles semiautomáticos en su casa y en la cantidad que andan circulando. Y de la generación, porque estamos hablando desde marcas de última generación hasta los FAL tradicionales. Y eso no lo tienen los legítimos usuarios. Y el legítimo usuario que lo tiene requiere un permiso muy especial y para una práctica deportiva determinada. No cualquier legítimo usuario puede tener un fusil semiautomático con cargador de kitipón, para lo cual se necesita un decreto muy especial. Y son muy pocos los legítimos usuarios. Pero por el otro lado cae Maduro. Cada bala de ese fusil cuesta una fortuna, así que no cualquier legítimo usuario está en disposición de estar tirando muchos tiros con esas armas. Sin embargo, las que se utilizan por la delincuencia, y nosotros vimos que el año pasado hubo una gran redada donde detuvieron a una serie de personas con un cargamento importantísimo de armas semiautomáticas con cargador de kitipón, fusiles, subfusiles, que vinieron desde, creo que de Estados Unidos.
y se desbarató esta operación. Pero esta operación que se desbarata no es de ahora, esta operación ahora la pescaron, pero hay que ver cuántas veces anteriormente la hicieron. Por el otro lado, hay informes propios del Senado, por ejemplo, de la senadora Montero en su momento, que me dio pautas para investigar un poquito más, a partir, dándome un puntapié inicial, lo que determinó la senadora Montero, que en realidad la provisión de armas a la delincuencia directa, no le voy a decir directa, pero indirectamente la hace el propio Estado. La hace el propio Estado a través de los distintos robos que hubo, ya sea robo hormiga, ya sea por personal que se desvió para el otro lado y vendió armas, pero han desaparecido, no sé, 35.000 municiones de 9, alrededor de 400 y pico de FAL del ejército, hasta un misil ha desaparecido, ametralladoras antiaéreas, y usted que estuvo, Gustavo, usted que estuvo en el ejército sabe lo que es una 12,7, que es una Browning, creo que eran Browning 12,7, que son antiaéreas, que son una guasada, creo que 5 de esas, han robado de esas. Bueno, además de robar escopetas, pistolas, ametralladoras, o sea, o armas automáticas, en realidad el nombre correcto es arma automática, nosotros le decimos ametralladora, para emular la televisión y que se entienda, que la sociedad entienda. Entonces, el aprovisionamiento de armas a la sociedad, sobre todo para la delincuencia, no lo va a hacer el legítimo usuario, ni tampoco las van a comprar a una armería. Esas armas o entran por contrabando o son robadas a las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad. Este año pasado, al mismo Renal le robaron alrededor de 200 armas hace 3 años atrás o 4 años atrás. El anteaño pasado le robaron a la provincia de Córdoba casi unas 60, 70 armas, pistolas calibre 9 milímetros, y así le puedo enumerar, y tengo el listado acá de lo que puedo pasarle y que no seguí investigando porque es un poco absurdo. Porque acá no se trata de echar las tintas de quién provee, sino por dónde viene la mano, y evitar realmente desviar la atención de la sociedad tratando de poner la responsabilidad en alguien que no la tiene. De esa manera desvía la atención, ¿sí?, a lo que realmente se debe estar explicando. ¿Y qué es lo que hay que explicar? Gustavo lo sabe porque es una persona, primero es profesional, es abogado, y segundo lo escuché en su charla, y sabe que es un derecho constitucional nuestro, y a mi ver, de acuerdo a nuestra Constitución, quizás no haga falta, ojo, y esto admito que me corrijan, no haga falta la famosa segunda enmienda que tiene Estados Unidos, aunque la tenemos, y le explico por qué. Nuestra Constitución establece, por el artículo 33, si no me equivoco, que los derechos que enumera son ejemplificativos, lo que no quiere decir que no los tenga el ciudadano. Tiene todos los derechos. Pero a su vez dice la Constitución nuestra que cada provincia va a dictar su propia Constitución con arreglo y respetando las garantías y principios de la Constitución Nacional. O sea que de ahí no se puede escapar. Puede agregar alguna cosa, pero no puede sacar nada. Y todo lo que pueda poner y que resulte ser repugnante a la Constitución Nacional va a ser tachado de inconstitucional y lo van a sacar, no van a permitir, no van a autorizar una Constitución que vaya más allá. Y entonces, si eso es así, y yo me voy a permitir, bueno, ¿por qué el artículo 13 de la Constitución de la provincia de Misiones establece que el ciudadano misionero tiene derecho a tener y portar armas? Si eso es así y está vigente, es porque lo reconoce la Constitución Nacional nuestra. No lo nombra, no hace falta. La Constitución tampoco dice que tiene derecho a la vida. Eso se introdujo por tratados internacionales mucho más tarde, pero no lo dice. Hay muchas cosas que no dice la Constitución, pero sin embargo no quiere decir que no los tenemos, porque la propia Constitución dice que es ejemplificativo. Y los invito a la audiencia a que tomen, yo leí todas las constituciones de todas las provincias y
todas enmarcan algo, el derecho a casi todas, no todas, porque algunas son muy nuevas, entraron en esa variante de una lírica muy particular, entonces lo único que se preocuparon fue mucho más por el tema social vigente en ese momento, lo que vende. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hace quedar bien. Cuando usted tiene que tratar derechos fundamentales, a veces no hacen quedar bien, porque le tienen miedo. Y le tienen miedo a hablar al tema de armas, porque el tema de armas en la República Argentina no es solamente para la defensa del individuo, ni solamente para la práctica, sino es para el control estatal. Ese es el fundamento básico que creo que usted me va a acompañar, Gustavo, tiene la segunda enmienda en Estados Unidos y lo tiene también la Constitución nuestra. ¿Por qué? Porque es republicana, porque es democrática y porque es federal. Y para defender un sistema de gobierno, para que al tipo no se le ocurra subirse al caballo. Entonces el pueblo va a responder contra eso. Y tan así es que la propia Constitución establece en su preámbulo que lo hace en respuesta a pactos preexistentes. Y el pacto preexistente por excelencia es el Tratado del Pilar, creo que es de 1820, por ahí. ¿Qué dice el artículo 8? Que la compra y venta de armas y municiones de guerra es libre en todo el territorio en todas las provincias. Punto. Aparte, acá yo no sé. ¿Qué pasa? La ley de armas, decreto, en realidad un decreto ley porque lo dictó la NUCE, ¿sí? Gobierno de facto. Pero lo reglamenta la presidente en ese momento, la señora presidente María Estela Martínez de Perón. El decreto 395, reglamentario. Pero este decreto establece un registro y da unas normativas para la tenencia. ¿Qué ocurre? Posteriormente, se van arrogando disposiciones, van dictando disposiciones que van cercenando, van avanzando, y en realidad esas disposiciones, a nuestro ver, a mi ver y al ver de la asociación, van avanzando sobre los derechos individuales de los legítimos usuarios y van limitando a través de medidas determinadas X, ¿sí? El acceso a ser considerado o a llegar a ser legítimo usuario de armas y a la adquisición de armas. Y esa limitación en realidad lo que hace, para mí es inconstitucional, pero el pueblo argentino nunca pataleó demasiado contra eso. Nunca habló demasiado. Es ahora cuando hay un poco más de conectividad por los sistemas informáticos y todo lo demás, las cosas llegan mucho más rápidos, entonces hay más conexión entre la gente y se escuchan más voces. Pero ojo, se están escuchando muchas más voces, pero son muy pocas las acciones. El tema de gritar y patalear y chillar a través de una computadora, de un Facebook y todo lo demás, sí, está importante, es muy importante, es sumamente importante, pero la acción es lo que importa. Doctor, tengo muchísimo más para hablar sobre el tema, pero no quiero copar todo, así que me deja respirar, me tomo un mate y continúa usted con lo suyo. Bueno, cómo no. ¿Qué le parece, Gustavo? Bueno, muchas gracias, Américo. Por favor. Bueno, en primer lugar, le quiero agradecer a esta invitación, a usted, Américo, a Jorge Guarrochena y a José María, por bueno, me siento honrado. Y la verdad que hablar después de usted es difícil, porque usted ya abarcó toda la temática, así que lo felicito, porque no tengo más que suscribir todo. Voy a intentar hacer algunos complementos a lo que usted dijo, sin reiterar. Pero me gustaría llevar a usted y a los que nos están acompañando un poco a la historia, porque digamos que el derecho argentino, a partir de las bases de Alberdi y de la sanción de la Constitución, intentó de alguna manera liberarse de la tradición hispana y abrevar en la tradición jurídica anglosajona, especialmente en Estados Unidos y en la Constitución de California. Entonces necesitamos sí o sí referenciarnos a ese derecho anglosajón e irnos quizá un poco atrás, ¿no?, en el tiempo. Yo lo llevaría al año 1534, cuando el rey Enrique VIII proclamó el acta de supremacía, por la cual rompió con la Iglesia de Roma.
¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la famosa historia de que él se quería casar con Ana Bolena y la iglesia, por supuesto, no le admitía la nulidad del matrimonio? Entonces dijo, bueno, a partir de ahora la cabeza de la iglesia en Inglaterra soy yo, y nace la iglesia anglicana. Pero bueno, había por costumbre en Inglaterra, en esa época, que el rey a las facciones religiosas opositoras las desarmaba. Así, por ejemplo, durante el reinado de los católicos, desarmaban a los puritanos, a los disidentes, cuando a partir de este giro que se va a dar posteriormente en la Revolución Gloriosa en 1688, casi un siglo después, cuando los puritanos finalmente llegan al poder, lo primero que le exigen al rey en la Declaración de Derechos, en la famosa Bill of Rights, es que conservar el derecho a tener y portar armas. To bear arms, es el verbo bear, o sea, portar armas. Y ese era un derecho fundamental para la autopreservación, el derecho de defensa. En 1620, producto de las persecuciones religiosas que había en la isla, hubo un grupo de los llamados peregrinos, los Pilgrim Fathers, se embarcan en el famoso navío Mayflower y desde el puerto de Plymouth en Inglaterra navegan hasta las costas de Massachusetts en Estados Unidos y llevan consigo la tradición del famoso Mayflower, la tradición de las armas, de portar armas. Y esto va a ser fundamental después en la época de la independencia de los Estados Unidos, porque el concepto americano, que como digo viene de esta tradición anglosajona, es el de que cada cual debe autoproveerse a la defensa personal y también a la defensa colectiva. Y nacen en la época de la Revolución Norteamericana, 1776, las milicias que van a combatir contra las tropas del rey de Inglaterra. Entonces, en Estados Unidos la sanción de la Constitución tuvo una cercanía en el tiempo respecto a la Revolución. Fue distinto del caso argentino. ¿Por qué? Porque en 1776 se produce la Revolución, la independencia, digamos, de Estados Unidos. En 1780 comienzan los debates constitucionales y finalmente la Constitución se va a sancionar en 1787. Es decir, que prácticamente no hubo solución de continuidad entre la gesta de independencia norteamericana y la sanción de su Constitución. Pero en ese interregno, en ese periodo, hubo un debate muy interesante que nos va a permitir entender esta cuestión de las armas. Hubo dos conceptos, dos divisiones en cuanto a qué forma debía adoptar el Estado federal de los Estados Unidos. Para algunos debía tener una forma federal y para otros, ellos llamaban los famosos federalistas, y los contrarios, que eran los confederados, consideraban de que el Estado tenía que tener una forma confederada. ¿Cuál es la diferencia? Sí, muy sintética. Que en el Estado confederado, al lugar de la federación, los Estados miembros tienen mayor autonomía, tienen mayor fuerza, y pueden incluso desmembrarse e independizarse si así lo consideran. Mientras que el Estado federal es una unión perpetua, digamos, los Estados pierden esa cierta autonomía. ¿Pero qué decían los antifederalistas? Decían, la causa por la cual no se debe ir a un Estado duro, central, férreo, es que puede tener una tendencia monárquica. Es decir, otorgarle demasiados poderes a un gobierno central puede derivar en una monarquía. Entonces, en esas discusiones, que fueron muy álgidas y que llegaron casi a enfrentamientos armados, se llegó a una solución de compromiso intermedia y aparecieron las enmiendas constitucionales. ¿Y qué fueron las enmiendas constitucionales? Nada más y nada menos que los derechos, declaraciones y garantías, los derechos individuales. Todas las primeras 10 enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, y estaba la Constitución, y los antifederalistas dijeron, bueno, ok, nos integramos, terminamos este conflicto, pero a cambio de que nos permitan introducir estas enmiendas, estos arreglos. Y ahí entran los derechos individuales. Primero, la libertad de culto, por supuesto, y la segunda enmienda es la del derecho de tener y portar armas. Las demás enmiendas son los derechos individuales, el derecho a transitar, el derecho a la privacidad, el derecho a un juicio justo, el de la libertad de reunión, la libertad de prensa, todo lo que conocemos como derechos individuales. Ahora, esto es muy importante porque ocurre que cuando la Argentina sanciona la Constitución, la circunstancia es completamente diversa. En primer lugar, la tradición hispana no era la misma que la tradición americana, ¿cierto? Eso que habíamos hablado de la autodefensa. En general, la tradición hispana había sido más centralista. Recordemos que España es el primer reino que en el siglo XVI
establece los tercios, es decir, es el primer reino del mundo que establece ejércitos permanentes, es decir, había una tendencia en general a concentrar el poder militar y el poder de las armas en el Estado. Es decir, el reino español era un Estado eminentemente centralista, y esto se acentúa más cuando llegan los Borbones hacia fines del siglo XVIII, que son franceses y son más centralistas todavía. Entonces en España no existía esta tradición, digamos, miliciana, llamémosle, propia de los Estados Unidos, que el miliciano es un civil armado. ¿Y cuál era el objeto de la segunda enmienda? La segunda enmienda dice, siendo necesario una milicia bien ordenada para la defensa y la garantía de un Estado libre, el derecho de los ciudadanos, ¿sí?, a tener y portar armas no podrá ser infringido. Así que es un derecho fundamental. Bueno, esto lamentablemente no se, digamos, recepta en la Constitución argentina de Alberdi. Hay que pensar por qué. No podemos pensar de que Alberdi lo pasó por alto, porque Alberdi había estudiado todas las constituciones del mundo, y en especial la Constitución de Estados Unidos y la Constitución del Estado de California, de modo que no pudo haberlo pasado por alto bajo ninguna manera. Pero ¿qué ocurría? Que la Argentina venía de décadas de guerras intestinas, de guerras civiles. Entonces, eventualmente, haberle permitido a los individuos una enmienda, un derecho individual a portar armas explicitado en la Constitución, bueno, hubiera de alguna manera conspirado contra lo que se buscaba en ese momento, que era la pacificación nacional. Pero, al igual que en los Estados Unidos, y esto es curioso, poca gente lo sabe, a partir de la Constitución del 53, las provincias, que tenían sus milicias, sus propios ejércitos, con los cuales cada 2 por 3 se alzaban en revueltas con los caudillos, las provincias conservan sus propios ejércitos, llamaron guardias nacionales. ¿Sí? Igual que la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos está el Standing Army, o sea, el ejército nacional, el ejército federal, y cada uno de los estados tiene su propia Guardia Nacional. En general están compuestas por reservistas o por ex miembros de las Fuerzas Armadas, pero que pueden llegar a ser federalizadas eventualmente, como ocurrió recientemente con los conflictos raciales o los protestas que hubo en Estados Unidos, que el presidente Trump federalizó la Guardia Nacional, es decir, las pone a órdenes directas del comandante en jefe del ejército, que es el presidente. Bueno, en Argentina también hubo guardias nacionales, que estuvieron entre 1854 hasta 1862, 63, por ahí más o menos, donde se la fue de alguna manera tratando de debilitar. Digamos, cuando llega Mitre al gobierno, las pone como auxiliares del ejército de línea, porque la idea era crear un ejército federal, un ejército nacional, y que estas guardias nacionales con el tiempo fueran debilitando. Ya Roca definitivamente las deja sin efecto, y recién en 1901, con la ley Riccieri, el servicio militar obligatorio, estas guardias nacionales que había en Argentina van a terminar desapareciendo, y se va a conformar un ejército federal. Las provincias en Argentina, a diferencia de los Estados Unidos, no conservaron el poder de levantar ejércitos. Y ahora vamos a ir a lo que usted hablaba anteriormente. Es decir, las provincias, cuando se conforma la unidad nacional mediante la Constitución, en 1853, y después con la incorporación de Buenos Aires en 1860, las provincias delegaron algunos poderes y conservaron todos los poderes no delegados. Y este es un punto que usted trató y que me gustaría ampliar. ¿Qué significa esto? Esto significa que los poderes delegados, las provincias se autolimitan y autovedan de ejercerlos y los delegan a la nación. Por ejemplo, la sanción de los códigos de fondo. Es decir, las provincias no pueden sancionar códigos de fondo, no pueden sancionar código penal, el código de trabajo, el código de minería, el código civil. Esos son facultades nacionales. Pero, sin embargo, conservaron para sí la facultad de sancionar los códigos de forma, los procedimentales, por ejemplo, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y Comercial. Cada provincia tiene su propio código. Y así hay una serie de facultades o de poderes que las provincias delegaron, y todos los que no están delegados, dice la propia Constitución, aquello que no fue delegado queda reservado para el exclusivo ejercicio de las provincias. Entonces cabe preguntarse, está muy bien, en la Constitución podemos derivar del artículo 33, como usted dijo, que es el de los derechos implícitos, podemos derivar, y por el artículo 19, que es pero si esto aburre me avisa, usted me corta, pero creo que es importante para
para conocerlo, el artículo 19 dice que todo lo que no está permitido todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no es cierto? Entonces es una gran amplitud, es un principio de clausura, quiere decir, bueno, excepto aquello que la ley dice que no se puede hacer, todo lo demás está permitido para las personas. El artículo 33, como usted dijo, están los derechos implícitos, los llamados derechos no enumerados, es decir, la Constitución no puede abarcar absolutamente en forma explícita todos los derechos, pero dice, el hecho de que no hayamos puesto taxativamente todos los derechos y garantías no quiere decir que haya otros que surgen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno que no deban ser atendidos, que no existan. Es decir, existen. ¿Y qué es la soberanía del pueblo? Es decir, ¿qué es un derecho que nace de la soberanía del pueblo? Bueno, el derecho a la defensa, obviamente, el derecho a la autopreservación, y el segundo derecho que también la segunda enmienda santifica, sacraliza, que es el de resistencia a la tiranía, el de resistencia a la opresión. Entonces quiere decir que hay dos derechos fundamentales, que son derechos no enumerados, pero que son constitucionales, que son el derecho a la autodefensa, a la autopreservación personal, de la libertad, la vida y los bienes personales, y el derecho a resistir a la opresión y a las tiranías. Incluso el artículo 36, que fue incorporado en la modificación de la reforma del 94, dice que la Constitución mantendrá su vigencia aun cuando existieran actos de fuerza en su contra, es decir, golpe de Estado. Y que en esos casos, no solamente la Constitución mantendrá su vigencia, sino que los ciudadanos tienen el derecho de resistir. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos resistir a una eventual tiranía si no tenemos armas? Entonces, ¿qué surge de todo este palabrerío que yo estoy contando? Uno, que el derecho a tener y portar armas es claramente constitucional. Segundo, que es un derecho no delegado, es un poder no delegado que por ende corresponde legislar a las provincias. Tercero, la ley de armas de 1973 fue sancionada durante el gobierno de facto del general Lanusse 10 días antes de la asunción del presidente Cámpora. Y esto es un detalle muy importante, ¿no es cierto? Porque la ley de armas de 1973, si ustedes leen en la exposición de motivos que hizo el ministro de Defensa, el doctor Obarrio, en ese momento, ya dice que era necesario reglamentar el tema de la ley de armas, porque la ley vigente hasta entonces solamente se había ocupado de la cuestión de explosivos, y la cuestión de las armas de fuego había quedado medio laxa. Entonces, que era necesario por las circunstancias que estaba viviendo el país, es decir, era un país que estaba próximo a enfrentar a un fenómeno subversivo, ¿no es cierto? Pero esta ley, decreto ley, ¿no es cierto?, sancionado por un gobierno de facto, bueno, no tuvo la participación de las provincias, es decir, se arrogó, le quitó un poder propio de las autonomías provinciales, que es el poder de legislar sobre el tema de las armas, y se lo apropió el Estado Nacional de facto en ese momento, sin la participación del Parlamento. Entonces yo creo que a esta altura ameritaría que se revise esa ley. Fue sancionada por un gobierno de facto y le quitó poderes a las provincias. Está perfecto lo que usted dice, porque la Constitución de Misiones es la única que claramente tiene una réplica de la segunda enmienda, que dice que los ciudadanos o los habitantes de Misiones tienen el derecho de tener y portar armas. Está perfecto, porque es un poder no delegado. Todas las constituciones podrían tenerlo en cada provincia. Ahora, ¿no la tienen? No importa, igual existe. ¿Sí? Es un derecho no enumerado, un derecho implícito. Entonces, yo creo que los habitantes de las provincias deberían empezar, los que están interesados en esta materia, los que creen que tienen un derecho a portar armas, a presentar los correspondientes amparos judiciales, ¿no es cierto? Y declarar la inconstitucionalidad de la ley de armas y explosivos de 1973. Porque además hay una cuestión, y eso es lo que yo justamente le conversaba el otro día, es portar armas, tener armas, ¿es un derecho o es una concesión graciosa del Estado? ¿No es cierto? Porque en la Argentina se ha convertido en una concesión del Estado. O sea, en la Argentina está prohibido, y si usted ve la ley de armas, y después en su decreto reglamentario, que es peor todavía, más inconstitucional todavía, dice que usted tiene que tener una causa justificante. Si usted quiere comprar un arma, usted tiene que justificar por qué la quiere tener. Bueno, pero esto era entendible en el 1973, cuando estábamos en una dictadura y había un inminente fenómeno de conmoción interior y subversivo. Hoy, a esta altura del partido, no tiene ninguna razón. Esto es como si yo, para comprar un auto,
¿sí? El Estado me preguntara para qué lo quiero usar, que justifique para qué necesito un auto. Yo quiero comprar un auto, se terminó. Lo quiero tener para lavarlo, ilustrarlo o para cambiarle el aceite. Y yo quiero comprar un arma, no le interesa al Estado para qué yo la quiero. Mientras yo cumpla los requisitos razonables, que son obviamente idoneidad psicofísica, idoneidad técnica en el manejo, no tener antecedentes, tener una cuestión que demuestre que no soy un delincuente, bueno, punto, ya está. Ahora, ¿para qué la quiero? Es un problema mío, la quiero para tener en una vitrina. Es decir, sin embargo, la ley dice que yo tengo que justificar y que solamente en casos de acreditación fehaciente de que el arma es necesaria para defensa y seguridad, el Estado le va a otorgar el permiso. Entonces, acá hay claramente un derecho conculcado. Es decir, ya no tenemos un derecho. Acá en Argentina lo que existe es una concesión graciosa del Estado y le dice arbitrariamente, de manera discrecional, porque no tiene ni siquiera dan una explicación, a vos sí, a vos no, a este que es amigo sí, al otro que no es amigo no, al otro como piensa distinto no se la doy, al otro porque no me gusta tampoco. Entonces, las leyes, que están, obviamente, los derechos están reglamentados por las leyes, ¿no? Como dice la Constitución, se ejercerán en función de las leyes que reglamentan su ejercicio, esas regulaciones, esas reglamentaciones, el ejercicio de los derechos, deben ser razonables, no pueden ser arbitrarios. Y no pueden ir en contra, no pueden tener el objetivo de conculcar y cercenarle el derecho, ¿no es cierto? Entonces, por eso me parece importante conocer de dónde viene la historia, cómo se incorporó en el derecho argentino, cuál fue la tradición española y por qué queda abierta. Y un ejemplo más. En España, por ejemplo, el artículo 49 de la Constitución, ahí sí, es distinto, dice: el Estado español se reserva de manera exclusiva todo lo atinente a producción, fabricación, comercialización, tenencia, aportación de armas. Es decir, en España, a diferencia de Argentina, hay una segunda enmienda al revés. En la Constitución española está prohibida todo lo relativo a armas, y ahí sí es una concesión graciosa del Estado, que le da a quien sí, a quien quiere y a quien no, pues tiene que pedir un permiso. Pero en Argentina, esta idea de que hay que pedir un permiso y que esto queda a discrecionalidad del Estado es absolutamente inconstitucional, yo no tengo ninguna duda. Pero bueno, los derechos hay que ejercerlos, hay que pedirlos, ¿no es cierto? Yo creo que ustedes como asociación son un ente especialmente habilitado, incluso para hacer acciones de clase, ¿no? Porque ustedes, a partir de los derechos colectivos, de incidencia colectiva que se incorporaron en la Constitución de la reforma del año 94, se establecieron estos derechos, digamos que no son derechos subjetivos, sino que son derechos de incidencia general, colectiva, que afectan a una determinada clase o cantidad de personas, y que, bueno, están en cabeza de las asociaciones poder ejercer estas acciones de amparos colectivos, para defender derechos. Obviamente es una batalla dificilísima, ¿no? Por supuesto, lo sabemos, porque hay una, ¿cómo le diría?, una costumbre argentina, una idiosincrasia argentina, proclive al desarme y contraria a las armas. Y después, si quiere, podemos hablar de qué es esto del desarme o no. Pero bueno, no quiero extenderme mucho más y le doy la palabra a usted, Américo. Gracias, Gustavo. Realmente es una amplitud histórica muy interesante, porque muestra el origen, y eso es lo más importante. Si no sabemos el origen, no podemos deducir perfectamente por qué en algún lado sí, por qué en otro lado no. Justamente, a mí mientras usted estaba hablando, que tomó 1660, 1780, yo me iba fijando porque me tomé el trabajito de investigar un poco para conocer un poco de la evolución humana, para llegar a la conducta humana. Si bien soy abogado y nada que ver, pero me interesaba comprender algunas circunstancias. Y usted sabe que investigando, analizando, resulta ser que en 5.000 años de historia, la raza humana ha tenido 4.100 años de guerra. O sea, los otros 900 se preparaba para la siguiente. Y mientras usted me hablaba, yo estaba marcando en 1600 y pico, qué guerra hubo, qué otra no. Todas había una guerra, ya sea en Europa o ya sea acá mismo. Ojo, porque nosotros tomamos como que los pueblos aborígenes eran todos de las carmelitas descalzas, y no, eran tan igual o peor que los mismos españoles o los de aquella época, o que
sojuzgaban, esclavizaban y todo lo demás. O sea, sufrieron lo mismo, nada más que el otro tenía más fuerza. Pero es un tema que no nos trae acá, pero sí me hace a la relevancia de poder analizar que marco 5.000 años de historia. Historia es desde que hay escritura. Bueno, desde que se documentaron las primeras guerras, en 5.000 años, 4.100 fueron guerras. O sea que la idiosincrasia del ser humano es un poco más bien tirando a violenta. No me digan, no sé, así lo interpreto yo. Pero lo más importante acá es que estamos hablando de violenta. Cuando se hace, Alejandro Magno hizo la guerra, creo que murieron alrededor, en total, en toda su campaña, que fue en pocos años, él murió como a los 33 años, una cosa así, 30, 33 años, 1 millón de muertos. ¿Con qué? Con armas blancas. O sea, básicamente armas blancas, piedras, ondas, lanzas, espadas, artilugios de otro tipo, fuego, pero básicamente las campañas son armas blancas. Y sin embargo murieron 1 millón. Entonces, acá no es cuestión del arma, sino que es cuestión de conducta. Y la conducta es el resultado de la educación. Fíjese que en la Argentina, hace ya varios años, no es de este periodo, yo creo que hace varios años, no hay educación. Lo que hay es adoctrinamiento. O sea, no se está educando al chico, se lo está adoctrinando con nuevos modismos, nuevas palabras, sonríe, tal presidente te ama. No. No le estamos enseñando, no lo estamos educando, no lo estamos enseñando a pensar, y no tenemos normas de conducta. Fíjese, que es lo que yo a veces marco, que digo, bueno, usted tiene su hijo, usted tiene una educación, una formación, una capacitación medianamente, y usted le enseña a su hijo le estará enseñando, usted tiene chicos jóvenes aparentemente, los míos ya voy a ser abuelo para fin de julio, pedí por favor, permiso, se dé el asiento, se habla, se respeta, señor mayor, eso lo fue enseñando siempre, Usted en un grupo social, su nene va al jardín, se encuentra con otro, cuando le saca una galletita, viene la maestra con toda la le dice, no, Juancito, no tenés que sacarle la galletita. Y vos, José, dale a Juancito. O sea, le están enseñando, y a veces yo pienso que más que nada lo están entrenando, lo están adiestrando un poquito. Porque del otro lado, y esta es una realidad, yo no estoy inventando nada porque lo veo, lo vivo, y que no lo ve, no sé, pero yo lo veo en el subterráneo, cuando bajo, está la mamá, una moneda para mi bebé, una moneda para darle la leche, una moneda para esto, y tiene un crío de la bendición, como le llaman ellos, de 2 o 3 años, ¿sí? En brazo. Ese chico, cuando la primera palabra que va a decir, no va a decir papá ni mamá, va a decir una moneda. Es lo primero que va a decir, porque es lo único que escuchó desde que estaba tomando la teta. Ahí, que lo estaban acurrucando, es una moneda, una moneda, una moneda. Entonces, lo primero que escucha el pibe, no, la primera palabra va a decir una moneda, no va a decir papá ni mamá. A ese chico, a 4 años, lo va a ver subir y bajar un subte. Su nieto, su hijo, su algo, nosotros ni locos nos pensamos a que esté correteando por un andén de un subterráneo, un chico de 4 o 5 años. Ese chico a los 6, 7 está limpiando un vidrio, y a los 8 o 9 son descuidistas. Así como usted está capacitando o entrenando a su hijo para tener una vida determinada, en una sociedad determinada a la que usted aspira y que él tenga, hay otro paralelo. O sea, cuando mi hijo es robado o asaltado por aquel hijo que fue entrenado para otra cosa, bueno, fue entrenado para eso, nadie dice nada. O sea, sí, qué lástima. Ahora, si mi hijo se defiende, lo sienta, le mete un tortazo, se defendió. Esto es como que poner el grito en el cielo cuando una gacela le pega una cos o le pega una patada a un depredador. Entonces, allá hay depredadores y acá hay... ¿Qué hay? Somos las presas. Y se concientiza la sociedad. ¿Pero quién concientiza la sociedad? Los medios. ¿A quiénes les... Porque en la República Argentina no es un problema. Nunca lo ha sido. Han instaurado que es un problema. Y es mentira. El problema es el delincuente.
El problema es la conducta del delincuente. En la República Argentina toda la vida ha habido armas. En el campo lleguemos hasta Salta, o cómo se conquista el sur. Entonces, la realidad es que en el campo, y no muy lejos, siempre lo digo, usted hace menos de 20 kilómetros, se va a las islas del Delta y todavía hay gente que con una escopetita atada con alambre está cazando a un bicho para parar la olla. No es el gran, quiere comer. ¿Qué hace? Caza. Pero eso en el interior es muy común. Ahora ese tipo no alcanza a cubrir las necesidades para ser un legítimo usuario. ¿Por qué? Porque no, por ejemplo, hasta hace poquitito, esta aberración que ha habido, que fue Disc Consulting, 3.500 pesos solamente para el psicotécnico y ir a hacerlo a 400, 500 kilómetros del lugar donde usted reside, es un despropósito total que hizo que mucha gente que estaba dentro de la normativa legal dijera, no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo, no me da el cuero, o no puedo perder un día de trabajo, 2 días para ir a hacer 400 kilómetros y volver para hacer un psicofísico. Estamos todos del tomate. Sin embargo, durante 3 años, una cosa así, estuvo vigente el sistema. Pataleamos, hubo juicios por medio, hubo amparo. Los amparos los dieron por la cabeza. El tema es así, los amparos los han dado por la cabeza, pero ¿por qué? Porque la idea es... Se entrecorta su voz, sale muy cortada. La técnica es esta. Hay una, que no me sale una politóloga o socióloga alemana. Hola. Sí, recién salía entrecortado. No sé qué hacer entonces. No, a veces pasa. Hola, me vale. Bien, dele. ¿Qué pasó? Bueno, ¿se me escucha a mí? ¿Se me escucha? ¿Me escucha? Sí, Gustavo. A ver, Américo. ¿Me escuchás, Gustavo? Sí, yo te escucho. Ah, bueno, fenómeno. Adelante. El tema es así. En Alemania, una politóloga y socióloga desarrolló una teoría que se llama la espiral del silencio. Así como, ¿se acuerdan? Vasco Smack tenía el cono del silencio. Bueno, esta mujer estudió, analizó y desarrolló la teoría de la espiral del silencio. La espiral del silencio yo lo voy a hacer lo más resumido posible y con palabras lo más claras posible. ¿Qué es lo que hace? Trata de invertir. ¿Qué es lo que trata de invertir? En la Argentina, la mayoría no le molesta que, primero, no le molestan las armas o que otro tenga armas. El grupo que no le gustan las armas es muy reducido. Pero muy reducido. Es mayoría el grupo en que las armas no le molesta, ni le molesta que otro las tenga o que practique y que desarrolle una actividad. Eso es mayoría. Pero ¿qué ocurre? Se induce a los medios, y acá tienen mucha importancia los medios de comunicación, periodismo y todo esto, para que informe que tener armas es una conducta antisocial, que no es bueno, que va contra la sociedad. Entonces va generando en la conciencia de la gente que el que piensa que el arma no tiene problema dice, capaz que el que está, yo soy minoría, no soy mayoría. La mayoría parece que piensa, porque así me lo dicen casi todos los canales, todos los medios, y te lo dicen poniendo una cara como que, pucha, caramba, las armas, y usted lo ve cuando están haciendo. Entonces, la gente que en mayoría no está muy capacitada, pero es lo común, tiene la idea de que el arma no es problema, dice, no. Entonces, cuando va a emitir algún razonamiento, algún juicio o alguna opinión, no se calla la boca, no dice nada. ¿Por qué? Porque tiene miedo que ella en realidad esté en una minoría y que es la mayoría, la minoría, que es insignificante, pasa a ser la voz dominante de todo e instaura la idea a través de los medios, porque en los medios, usted puede escuchar, en los medios le van a hacer transmisión de partidos de fútbol, de hockey, de
sin esas cosas que se revientan a sopapos, mal, eso sí que es violencia. Pero bueno, se lo hacen. Pero usted, fíjese si ahí ni hablan, ni por asomo, salvo en algún medallero, cuando hay alguna intervención en un olímpico o en un sudamericano. Y bueno, es ineludible que tienen que hablar porque una sola chica o un solo muchacho sacó 5, 6, 7 o 10 medallas. ¿Me explico? Que son medallas para la Argentina. Pero si no, no lo nombran. Pueden hablar de cualquier actividad deportiva con un riesgo fenomenal, fenomenal. El que usted quiera. Box, lo que quiera. Donde hay riesgo, donde hay violencia en serio. Y en un torneo de tiro no lo hay. Y sin embargo, le ponen la voz en el cielo. No lo transmiten. ¿Qué le está induciendo a la sociedad? A la mayoría. No. Esto es lo que piensa la mayoría. Lo que piensan 4, 5, 6 canales de televisión o 5 o 6 periodistas. Porque le bajan línea. Y es mentira. Y eso es falso. Sí, dale, Gustavo. Sí, no, eso me hace acordar a mí, hay una teoría que se llama la ventana de Overton, que es la forma de contrarrestar esto, ¿no? ¿Qué dice la ventana de Overton? Que a veces hay discursos que son dominantes, como el que usted menciona, y discursos que son marginales, como el nuestro, ¿no es cierto? Y entonces, digamos que esos discursos marginales tienen que hacer un trabajo muy importante porque van, a medida que se van comunicando y se van amplificando en la sociedad, van abriendo la ventana, es decir, que dentro del espectro de los discursos existentes, este discurso que hoy es marginal, ¿sí? A partir de acciones como esto que estamos haciendo hoy, todas las que hacen ustedes habitualmente, y también una responsabilidad de todos los que están interesados en la materia, ¿no? Porque digamos que hay una cantidad enorme de legítimos usuarios, bueno, ellos tienen que ser también propaladores de esta idea. A medida que ese discurso va imponiéndose, esa ventana se va abriendo, y lo que en un momento era marginal, mañana puede pasar a ser el discurso dominante. E independientemente de la cantidad de gente, como por ejemplo, bien lo dice usted, una minoría que es contraria a las armas tiene una voz tan potente que opaca y domina el discurso. Ahora, hay que ver, hay que analizar qué tiene de racional, ¿no es cierto? Esta idea de que con el control de armas vamos a disminuir la violencia. Creo que esto es muy difícil de demostrar, porque en primer lugar las armas tienen un efecto disuasivo, ¿no es cierto? Es decir, en una sociedad armada, y bueno, el delincuente sabe que tiene que pagar un precio más alto porque es más probable que si entra en una morada, se encuentre con una persona que tiene un arma. En Argentina, lo más probable, el delincuente sabe que va a ingresar a una morada y que lo más probable es que la persona esté desarmada. Si ya corre con una gran ventaja. Y después está el discurso, la idea de que digamos, está el peligro de las armas en individuos que pueden desatar matanza, ¿no? El primer caso fue, yo lo he estudiado, en su momento, en 1966 en Estados Unidos, algunos tal vez lo hayan leído alguna vez, el famoso tirador de la Universidad de Texas, Charles Whitman, ¿sí? Un tipo que era un ex marín, que bueno, digamos, empezó a tener trastornos, un tipo que no lograba conducir su mente, y producto de esto, un día, bueno, mata a la mujer y a la madre. Sí, pero es muy loco, búsquenlo porque hay mucha bibliografía, está en internet. Whitman mata a la mujer y a la madre, pero la mata a puñaladas en el corazón, no la mata con un arma. ¿Sí? Y como era un ex marín, al día siguiente agarró su armamento, se fue a la Universidad de Texas, se subió a una torre y desde la torre empezó a disparar y mató como 17 personas. ¿Sí? Un tirador loco. Ahora, es muy sugestivo porque él había dejado notas escritas diciendo de que algo le pasaba, que no podía controlar sus acciones, pedía por favor que lo entendieran, que lo perdonaran, que le quería evitar un sufrimiento a su madre y a su mujer porque las quería mucho y quería que terminaran con esta vida miserable en la tierra, que fueran al cielo. Era un tipo trastornado, y incluso pidió en su rato de conciencia que se hiciera una autopsia de su cerebro para que se pudiera determinar qué problema tenía. Y efectivamente, después de que la policía lo abate y muere después del tiroteo, se ejecuta una autopsia sobre este individuo y se determina que tenía un tumor cerebral, y que ese tumor cerebral había estado oprimiendo determinadas áreas del cerebro que le habían trastornado su conducta. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en general los individuos, los famosos tiradores locos, los
los asesinos que pueden hasta tener un arma legítima y legalmente registrada y de repente la utilizan y hacen una masacre, son casos tremendamente excepcionales. Pero son justamente personas que están alteradas, son locos. O sea, esas personas van a cometer atrocidades con armas, con puñales, con un camión, como el famoso caso del terrorista en Niza, que arremetió por la costanera de Niza con un camión y mató a un montón de gente, no necesitó un arma de fuego. Es decir, que, digamos, adjudicar o establecer una correlación entre el arma de fuego y la actividad de un loco, es muy traído de los pelos. Es decir, el individuo que tiene una disconducta, una imposibilidad de manejarse civilizadamente o legalmente, y es un trastornado, y bueno, si no tiene un arma, usará un bate de béisbol, usará un puñal, usará un camión, cometerá su locura con lo que tenga a mano. Es decir, que no es el arma, porque como usted dijo, ha habido guerras en época que no había armas de fuego y la guerra se da de todas maneras, a sablazos o a garrotazos. Es decir, que es difícil establecer, creo yo, una correlación entre la proliferación de armas y el aumento de este tipo de cosas. Ahora bien, existen las asociaciones o las personas que están a favor del control de armas o del desarme. Yo puedo entender, sí, por supuesto, de una actitud empática, benevolente y compasiva, por supuesto, que a la persona que le han matado a un familiar, alguien que producto de la violencia y del uso de un arma ha tenido un percance personal o familiar, yo puedo entender que esa persona esté, digamos, en contra de las armas, a favor del desarme. Ahora, lo que no puedo entender yo, o lo que no comparto, es cuando ingresa la ideología. Es decir, cuando digamos que el desarme ya no está dirigido a una cuestión personal o una experiencia vital, sino con el único efecto ideológico de desarmar a una parte de la población. Porque cuando hablamos de desarme, lo que se está hablando es de desarmar a los usuarios legítimos, a las personas que tienen las armas en condiciones, que por estadística son las que las emplean correctamente. Es decir, que prácticamente es muy despreciable la cantidad de individuos que tienen armas registradas que cometen delitos con armas. El problema está en el otro lado. El problema está en todo lo que no están registrados, en todo el mercado negro, que es el que también, el delincuencial. Entonces existe una paradoja en las leyes en general, y no ocurre con las armas, ocurre con muchas otras leyes tutelares, o leyes protectoras, leyes que tienen una buena intención, ¿no es cierto? Leyes que, bien intencionadas, que terminan produciendo los efectos contrarios. Vamos a otros ejemplos. Control de precios. Y bueno, ¿quién no querría que no haya inflación y los precios no? Pongamos un control de precios. Conclusión, los precios aumentan igual, hay mercado negro. Leyes laborales. Sí, bueno, ¿quién no querría que los empleados le aumenten a todos el sueldo? O sea, ¿qué mejor intención que esa? Que vivan mejor, que tengan todos los derechos sociales. Bueno, fenómeno. Bueno, ponemos más leyes laborales, menos gente, más indemnizaciones por despido, menos gente toma empleados. Entonces, en definitiva, ¿quiénes se perjudican? Y los mismos empleados. Así, hay muchas leyes que bajo la idea tutelar de proteger a débiles o de proteger a determinados sectores o de conseguir la paz, lo que terminan consiguiendo es el efecto contrario. Y creo que acá el desarme y las leyes desarmistas, como tiene la Argentina, por ejemplo, el caso de la ANMAC, que tiene entre sus funciones promover y ejecutar políticas para disminuir la circulación y hacer campañas para el desarme y para concientizar sobre el peligro de las armas y la violencia. Yo digo, ¿qué clase de ley? O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué el Estado se arroga esa facultad de querer venir a educarme a mí sobre si es conveniente o no? No existe. ¿No es cierto? O sea, está avanzando sobre mis derechos individuales. El Estado puede dar información y eventualmente información variada para que uno pueda sacar sus propias conclusiones, pero el hecho de que el Estado direccione y desde el poder del Estado, ¿sí?, se adopte una política que es favorable a un bando ideológico, ¿no es cierto?, generalmente la izquierda, ¿no es cierto?, porque la izquierda cuando tiene que hacer revoluciones usa armas, recordemos que dicen que, ¿no es cierto?, la verdad parte de la boca del fusil, la revolución parte de la boca del fusil, o sea que, digamos, esta idea pacifista de la izquierda es una ficción. La izquierda lo que busca es desarmar a la sociedad civil para el día de mañana, cuando quiera, digamos, instaurar sus alocadas y afibradas ideas, no tenga
ningún tipo de resistencia. Porque yo creo que eso no hay que permitirlo, porque entonces ahí lo que estamos confundiendo es la buena intención del eventual individuo que ha sufrido un percance producto de las armas con la cooptación ideológica del fenómeno. Es decir, ¿quiénes están detrás del desarme? ¿Por qué les interesa tanto el desarme? ¿Qué quieren hacer? Pregunto yo, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué esta idea de que los civiles honestos no tengan armas? Mire, para que eso ocurra, para que los civiles honestos estén desarmados, debe ocurrir una condición primera y esencial. El Estado debe garantizar la seguridad. Es decir, si tuviéramos un Estado ideal absoluto, donde la seguridad estuviera absolutamente garantizada, salvo los amantes de las armas, tiradores deportivos o cazadores, el resto de la población. O sea, acá el problema de las armas no están los tiradores deportivos, no están los cazadores. Acá el problema de la discusión de las armas está en la sociedad civil, en la generalidad de la gente que quiere un arma para defender su casa, o para defender su propiedad, su vida. Entonces, esa es a la gente a la que se quiere desarmar. Entonces yo pregunto, ¿por qué se la quiere desarmar? ¿Y dejarla a merced del delincuente? La campaña hay que invertirla. Las redes de desarme tienen que invertir el foco y tienen que apuntar a desarmar al delito, ¿no es cierto? Si desarman al delito, se terminó el problema. Si no hay más delincuentes armados, o sea, si yo no tengo riesgo de que me entre un delincuente armado, bueno, ¿y qué me va a entrar con un palo? Bueno, por ahí, digamos, no me preocupe tanto por tener una pistola 9 milímetros o una 45. Ahora, si yo sé que los delincuentes andan con FAL, y bueno, viejo, o sea, se produce una disparidad, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que invito a estas asociaciones que están en favor del desarme, que bueno, acá o desarmamos a todos, o permitámosle a las personas honestas conservar las armas para la defensa, ¿no es cierto? Y ello sin contar lo que anteriormente dije, que es la resistencia a la tiranía, ¿no? Yo me pregunto, poniendo el caso de Venezuela, por ejemplo, o sea, ¿o habría sido la misma la suerte del chavismo en Venezuela si la ciudadanía hubiera estado armada? ¿Podría darse un fenómeno tipo venezolano en Estados Unidos, por ejemplo, donde la gente está armada? ¿O en Suiza? Dicen que Suiza no tiene ejército porque Suiza es un ejército. O sea, que todos los individuos están armados, ¿no es cierto? Y hay una tradición de armamento, de que la gente tiene en su casa el armamento, que hacen el servicio militar y le dan un fusil provisto, y tienen un arma automática, un fusil en el armario de su casa, y están prestos para cuando van a ser llamados para defender a Suiza. Entonces, y Suiza, digamos, no es un país que se caracterice por la violencia armada, precisamente, ¿no? Es uno de los países que contiene los estándares más altos de convivencia y de resolución pacífica de los conflictos interpersonales. Entonces, acá hay que poner las cosas blanco sobre negro. Vamos a ir a un mundo ideal, absoluto, donde las armas no existan más y volvamos eventualmente a los garrotes. Bueno, ahí podremos hablar. Ahora, la realidad no es esa. La realidad es que en el mundo hay armas, los estados tienen armas, se convocan tiranías, hay delincuencia, y las sociedades que tienen fenómenos delictivos naturalmente van a tender a armarse. Y tratar de desarmarlas es inconstitucional, es un abuso por parte del Estado, y debe ser claramente enfrentado, ¿no es cierto?, por todos los interesados, tanto en las asociaciones de usuarios de armas como del público en general, porque tampoco hace falta, digamos, que haya una asociación de por medio, es un derecho individual. Así que bueno, este es un tema, ¿no? Y después si quiere, bueno, seguimos tocando otros, o hagamos preguntas, no sé cómo. Gustavo, ¿qué tal? Mira, José, sí. Antes que nada, buenas noches a todos, discúlpenme que no pude estar en la presentación, la seguía por Facebook. Gustavo, muchísimas gracias, Américo y José María también. La venía siguiendo, excelente, clarísimo. Así que solamente, bueno, quería saludarlos y disculpen por no poder estar en la presentación. José, seguí con las preguntas. Sí, Américo. Permitime, discúlpame, porque me dio el pie Gustavo para un par de tips, un par de puntos. Primer tema, lo que ocurre en Estados Unidos, que a Estados Unidos estornuda y nos resfriamos nosotros, porque las veces que me llamaron algún canal de televisión cada vez que había un tiroteo en Estados Unidos, yo le preguntaba, ¿y qué tiene que ver Estados Unidos con nosotros? Este loco se le soltó la cadena, mató a tantos, pero no nos olvidemos una cosa en particular.
no sé, Trump no creo, pero sí la mayoría de los presidentes, senadores y diputados de Estados Unidos prestaron servicios en el ejército, la mayoría. Y por otro lado, Estados Unidos hasta principios del siglo XXI intervino en 36 guerras. 36 guerras. 2 en el siglo XVIII, ni bien se independiza. 16 en el siglo XIX, 14 en el siglo XX, y inició el siglo XXI con 4 guerras. No sé ahora por cuántas andará, pero está metido en todos lados. Y hablamos de guerra cuando hay más de 1000 muertos. Radical servicio, se incorporan como ciudadanos, que entonces están mandando menos norteamericanos o menos nacionales. Otro puntito que quedó, ¿sirve la entrega voluntaria de armas? Y la pregunta mía es esta: han entregado alrededor de 250.000 armas bajo el tema de la entrega voluntaria. ¿Qué es entrega voluntaria? No te obligan, pero te incitan, te aplican. Ahí es la manera de decir que estamos tomando la palabra desarme, cuando en realidad no hay desarme, sino que es entrega voluntaria, ¿sí? Pero cómo lo publicitan, cómo lo encaran, cómo lo enmarcan, a la mayoría le hace pensar que es desarme. Ahora bien, entregaron 250.000 armas, más o menos. Pistola más, pistola menos. Esto comenzó, ¿cuándo fue? Hace 10 años, no, en el 2000... 2008, 2009, no me acuerdo. 2011. Bueno, por ahí. 2011 estamos al 2020, hace 9 años. ¿Sí? 9 años. En 9 años, ¿el delito bajó o subió en la República Argentina? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿El delito, la violencia y el delito, bajó o subió? Si alguien me dice que bajó, que me lo muestre, porque yo realmente no lo veo. Y si no bajó, ¿para qué entregaron 250.000 armas? Ahora, esas 250.000 armas que se entregaron, ¿de dónde salieron? ¿Qué eran? Bueno, yo les digo, la primera entrega de 20.000 armas me tomé el trabajo de analizar porque lo habían sacado en un sistema de Excel y pude organizarlo y ordenarlo. Y resulta ser que me encontré en ese listado con armas, yo le llamo siempre revólveres marca perro, ¿sí? Calibre 32, con, en algunos casos, hasta 10 y 14 armas con número correlativo. ¿Cómo un número correlativo? Puede haber 1 o 2, porque un tipo se compró 2 revolvitos, 2 pistolitas al mismo tiempo, pero 14. Entonces empecé a analizar y digo, ¿y esto de dónde sale? ¿Cómo puede ser? Después me encontré con pistolas de no voy a nombrar, pero con pistolas, ¿sí? Que, fueran producto de robo o no pasaron el control de calidad, entonces las escamotearon, las pasaron y las vendieron. Ustedes fíjense que cuando estaban en la cola para entregar un arma, que las recibía la delegación del RENAR, decía hasta 10 armas por persona. ¡Ah, caramba! ¿Cómo es esto? ¿Quién entrega tantas armas? Entonces, las armas las entregaban, ¿no? Las viudas que se encontraban, que el marido se moría y encontraban un arsenal en la casa porque el viejo era coleccionista, compraba armas, las guardaba, y como la mujer no tenía idea de lo que era, se encuentra un día con armas. Y en vez de decirle, señora, véndalas de esta manera, que es buena plata, no, se le hacían entregar y la mujer vendía armas por una fortuna que después iban a destrucción. Supongo que todas iban a destrucción, yo no voy a pensar mal. Pero la pregunta mía es, ¿de dónde salieron esas armas con numeración correlativa? Empresa de seguridad en aquel momento compraba los revolvitos 32, 4 que no tenían un solo tiro, nunca habían tirado, estaban herrumbrados, no lo usaban para nada, ¡pum!, le hacemos plata, porque de otra forma el arma la entrega era anónima, o sea, no podían tomar los datos. Al no poder tomar los datos, ¿qué ocurría? ¿Entregaban armas que pudieron haber sido robadas también? Sí. Si yo tengo una pistola Browning calibre 9 milímetros, casi posta y número limado, era posta que se mataron a un policía para sacársela. Porque una pistola 9 milímetros, calibre, marca Browning, no había muchos que la tuvieran si no fueran las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas. Fuerzas de seguridad. Entonces yo presenté y digo, ¿pero por qué no le hacen un revenido químico?
no vamos a investigar, pero por lo menos para saber esta. No, nosotros investigamos cuando un juzgado nos manda un oficio y nos dice pistola marca tal, calibre tal, número tal. Y esta es pistola marca tal, calibre tal, pero número limado. Así que, ¿y hacerle un revenido? No, a destrucción. No se preocuparon por investigar nada. Entonces, ¿qué hacían? Los tipos se descartaban de aquellas armas que tenían muchos muertos. Tenían muchos muertos o quemaba. La descarto, la paro y después me compro otra, mejor, más nueva, con la plata que me dieron. ¿Qué es lo que ocurrió? Matar a un policía para vender la pistola. Entonces, eso es por el otro lado. La respuesta que yo necesito es saber si realmente, después de haberse entregado 250.000 armas, la delincuencia bajó. Si no, tiraron plata al divino botón. Y lo han hecho. Han tirado plata al divino botón. ¿Sí? Dilapidaron dinero. En su momento, la primera entrega costó $5 millones. La primera entrega costó $5 millones. Y se fueron haciendo más entregas después. No sé cuánto habrán gastado, 50 millones, 70 millones de dólares. ¿A cuánto está el dólar hoy? Y no hablemos del dólar estúpido que te pone el Estado. Hablemos, termino la idea y te sigo ahora. Tocaste el tema de Niza. El tema de Niza, que es cierto lo que vos decís, pero fue Niza, te digo, yo lo estuve analizando porque son 3 de julio del 2016, 84 muertos, 100 heridos. Pero al poco tiempo, en diciembre, en Berlín, un camión, 12 muertos, 56 heridos. En marzo de 2017, Londres, una todoterreno, 5 muertos, 31 heridos. Después hay otra en Estocolmo, 4 muertos, 15 heridos. En junio del 2017, Londres, una furgoneta, 8 muertos, 40 heridos. Y en el 2018, otra furgoneta en Barcelona, ¿sí? La de la Rambla, ¿te acuerdas? 14 muertos, 100 heridos. ¿Dónde estaban las armas de fuego ahí? ¿Prohibieron las camionetas? En las reuniones que tuvimos se estaba discutiendo los proyectos de la senadora Escudero, de los nefastos proyectos de la... Trajeron la 26 o 16 también, trajeron para formar parte de la votación hasta por día por accidentes de tránsito, ¿sí? Que no, en muchos casos no son accidentes, porque cuando algo lo podés prevenir, lo podés prever, deja de ser un accidente. Hay negligencia, imprudencia o impericia. ¿Me explico? Pero bueno, pidieron que dejen de fabricarse coches, que no se usen coches, siendo que hay 22 muertos por día, 22 muertos por día por automóviles, y conducidos por sus legítimos usuarios, por los propios dueños. ¿Hay tantos muertos por accidentes con armas de fuego de un legítimo usuario? No, señor, no existe, eso es mentira. Así que nos están tratando de estúpidos. A mí me molesta que me traten de tarado y que me digan lo que tengo que hacer, cómo lo debo hacer y cómo no lo puedo hacer. Porque es una mentira, están engañando a la sociedad, le están mintiendo a la sociedad, ¿sí? Le están haciendo creer que las armas son, y no, como bien dijiste, querido amigo Gustavo, sí, no tiene ejército, toda su población es su ejército, están pertrechados, tienen su equipamiento de última generación y periódicamente concurren a hacer las prácticas de tiro como corresponde. Eso, todo el pueblo es un ejército. Por Riccieri, ¿sí? Esa era la idea de Riccieri, tiro, armar ejército. Se cortó la voz de... Ahí lo tenemos con alguna dificultad técnica, Américo. ¿Me escuchan ahora? Hola, ¿me escuchan? Ahí volviste. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, perdón, déjame terminar la idea y ya me voy. Riccieri, ¿qué es lo que hace? Primero, normaliza el ejército, compra los fusiles Mauser, ¿sí? Para todo el ejército, que antes teníamos de todo, desde los Patria, de todo, hasta todavía había percusión. ¿Qué hizo? Normaliza el ejército y créalos, porque aquí se prende a defender a la patria y porque la idea de él que cada ciudadano era el límite
era el que iba a defender a la patria en caso de que el ejército no diera abasto. Y la última, y cierro. Australia fue la primera que impulsó, y de ahí tomaron los movimientos desarmistas de Australia, porque ahí se origina el movimiento desarmista, con la ley por la cual expropió las armas, les retiró las armas. No pasaron 2 años que el caos fue total. Está bien, quizás no había tantas armas de fuego, pero el tema del arma de fuego es la superioridad, no es solamente el arma de fuego, es el hecho que es superior. Entonces hasta con un cuchillo te podían robar. El robo. En Canadá ocurrió lo mismo. No registraban los fusiles, porque Canadá es un país de caza, pero no registraban los fusiles. Hasta que a un iluminado se le dio por hacer invertir al Estado 2.700 millones de dólares para crear un registro de armas largas en todo Canadá. Funcionó pocos años y se dieron cuenta de que tiraron la plata, y el pueblo le tiró la bronca, y hasta hubo informes que tiraron 2.000 y pico de millones de dólares a la basura porque no se cometían delitos con armas largas y porque, curiosamente, ningún tipo que comete un delito tiene un arma registrada. Es estúpido que vas a matar a alguien, le metes un tiro, dejas el arma registrada a tu nombre y te vas. Eso no ocurre. Eso es una cosa de desvariar. O sea, están pensando por mí, están analizando por nosotros. Nosotros somos los más cuando quieren los votos. Cuando quieren los votos, somos los más grandes del mundo, somos los mejores, somos pensadores, un poco menos. Mira, Platón es un poroto al lado nuestro. Y resulta que después somos todos tarados porque nos dicen a qué hora ir al baño, a qué hora levantarte, a qué hora acostarte, qué podés tener, qué no podés tener, qué podés comprar y qué no podés comprar. Mira, Estados Unidos, y bien vos citás, pero yo lo respeto, ¿sabes por qué? Porque el gobierno, el Estado, respeta a su ciudadano. ¿Y cómo lo respeta? Porque el Estado no le roba. A nosotros nos están robando con 60 o 70% de impuestos. Y además, como si fuera poco, como se les quedan cortos para llevarse guita con impuestos, y estoy medio embalado, te meten con la inflación. ¿Qué te están haciendo? Te están falsificando dinero y encima de sacarte el 60% de impuestos, lo poco que te queda no te sirve para comprar un chupetín porque ya podés comprar el palito. La parte redonda sabés lo que podés hacer, ¿no? Entonces, no sé si me explico. Es respetable lo que hace, porque respeta a sus ciudadanos en ese aspecto. Ahora que tuvieron el lío, ¿qué hicieron? Tomen empresas, necesitamos sacarla. Acá no están hablando de expropiación. Déjame de bromar. Seriedad es lo que se busca. Entonces, si no hay seriedad en cuestiones tan importantes y trascendentales como es la economía y la sociedad, ¿qué diablos? ¿Cómo no va a haber seriedad en el tratamiento de armas donde 4 gatos locos arman asociaciones desarmistas para sacar plata a la gente? Porque están pagados. Porque yo que tengo 3.000, pero yo no, la asociación que tiene 3.500 socios, no podemos lograr que el 10% pague la cuota, nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, y no tenemos fondos. Yo no entiendo cómo esas empresas que están, esas organizaciones, que a veces ni son sociedades, tienen 4 gatos locos y viajan de acá para allá, van a México, van a Europa, se van a esta organización, se van acá, se van allá, van a cualquier lado y viven de esto. ¿Cómo lo hacen? Explíquenme cómo lo hacen. Nos están tomando el pelo, hermano, nos están tomando el pelo de tarado y nosotros seguimos siendo llevados por la nariz. Es más, se dan el lujo, disculpame porque estoy embalado, que discutamos hasta entre nosotros mismos. Estoy muy embalado porque tienen estos tipos, trabajan muy bien. Yo hace mucho que estoy en esto y los he detectado muchos infiltrados. Se infiltran en los grupos, se infiltran en Facebook, se infiltran en los foros, y vos vas a notarlo fácilmente. Por ahí 2 tipos empiezan una conversación. Che, tal calibre que puedo tirar, ¿con qué puedo recargar con esto? Y al 5.º posteo resulta que uno se metió, lo trató de cornudo al otro y se armó una pelea de locos. Y se terminan todos peleando para encontrarse en el polígono y tomarse a trompada. ¿Por qué? Porque se infiltran para desestabilizar. Y eso lo están haciendo hace rato. Y en este momento se están infiltrando para minar, en parte a la asociación, en parte evitar, generar confusión en la gente, generar problemas y evitar la unión.
con palabras muy lindas, con todo lo que vos quieras, pero están desviando la atención del legítimo usuario a cosas que no corresponden. Lo que corresponde es unión, es unirse para ir contra uno común. Cuando el colectivo se empantana hay que bajarse y empujar, no para el costado, no para el otro costado, porque lo vamos a voltear. Hay que empujar de atrás para adelante, o el que está de adelante arrastrar, pero en la dirección tiene que ser la misma. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo? Nos estamos dando de palo entre que sí, que no, que pueden, que no pueden, que es mentira, que es verdad, y estamos haciendo agua. Yo siempre digo que a veces el peor enemigo del legítimo usuario es el propio legítimo usuario, porque al desarmista yo tengo todos los elementos. Vos citaste el tema desgraciado de Marcenac indirectamente. ¿Qué fue? Todo el mundo sabe, Ríos, Marcenac. Ríos es el que delinquió y mató, lamentablemente. Pero ¿por qué te traigo el paralelismo? Porque eso ocurrió en 2006. Esto ocurrió en el 2006, si no me equivoco. Y en el 2006, y todavía estamos. ¿Cuántos más casos de eso ocurrieron? Pero no, lo están tomando, lo victimizan y lo siguen victimizando todos los días, porque a las mamás de las madres del dolor también murieron sus hijos, o sus hijas, o su esposo, o su nieto, lo que sea. Y sin embargo, no pidieron prohibir las armas, no están victimizándose constantemente, están haciendo algo responsable para llevar educación al uso del automotor. Eso es lo que están haciendo. No están diciendo no manejen. No, para nada. Están diciendo eduquen. La única forma es educar. Si vos tenés una persona educada, ponele las armas que quieras, que nunca va a hacer nada. No existe la violencia en las armas, las violencias es en la persona, y si no educás no sirve. Y la función de la asociación es educar, enseñar y decir a la gente que si querés tener un arma, cosa que tenés derecho y es correcto, pero también tenés como contrapartida la obligación superior de capacitarte y de educarte para que vos no seas un riesgo para vos, para tu familia y para tus vecinos. Y para cuando tengas que usarla, si es que lamentablemente tenés que usarla en una circunstancia determinada, fuera de lo que es la actividad deportiva, lo hagas con razón, con justicia y realmente te sirva a su función. Y no seas una situación, no generes una situación de riesgo innecesaria. Y ahí terminé. Muy bien. Le agrego muy breve, ya te doy a Américo. Perdón. Algún dato de color. Leía la otra vez que la anterior directora de la MAC, cuando le preguntaron en una entrevista de dónde se obtenían las armas del mercado negro, y dijo que el principal proveedor, el principal lugar de provisión de donde provenían las armas al mercado negro eran los depósitos judiciales. Los depósitos judiciales, es decir, los lugares donde después de cometido un delito y decomisada un arma van a guardarse en los juzgados como prueba. O sea, digamos que ¿cómo puede ser que el grueso de las armas provengan de los depósitos judiciales? Esto es Argentina, ¿no es cierto? Pasa acá. O sea, perdóname, se roban, discúlpame, claro. Se roban, sí, los depósitos judiciales, pero no te dijo que a ellos les robaron 200 armas ahí y en la provincia de Mendoza también al RENAR le robaron armas, pero en el RENAR Central le robaron 200 armas. No te dijo eso. ¿A dónde fueron a parar esas 200 armas? Eso no te lo dice. Le echa, siempre José me la saco de encima. Siempre están buscándole la culpa, echarle la culpa al otro. Y acá no es la culpa del otro. Hay que asumir el compromiso, cada uno, de hacer mea culpa y de demostrar qué es lo que tiene que hacer y encaminar. Si nosotros no nos encaminamos como corresponde, perdemos, hacemos agua. Y esto que nos pasa a los legítimos usuarios es por nuestra propia desidia, por nuestra propia inactividad, porque nos creemos los más. Cuando es 25 de mayo, cuando es 9 de julio, cuando es el Día de la Bandera, el 20 de junio, cuando es lo que sea, decimos, los padres de la patria, viva esto, viva aquello, o juremos con gloria a morir. Sí, pero cuando tenés que ponerte como corresponde, como ser humano, haces agua, pero arrugás como frenada de gusano. Y acá lo que se necesita es compromiso para empujar, para llevar la cosa adelante. Si no estamos unidos, pero nos van a pasar como alambre caído.
olvídate. Y es lo que está pasando, pero ¿por qué? Por la propia ineficiencia nuestra. Hagamos la mea culpa. Después voy a buscarle echarle la culpa a los demás, pero primero tengo que ver cuál es mi error, y mi grave error es ese. ¿Sí? Yo inclusive personalmente tengo graves errores, quizás no haber sido más, pero trato de ajustarlos e investigar y analizar y llevar adelante. Pero se hace, no se escribe y bla, bla, bla. No. Listo, disculpa. Tengo una pregunta para nuestro invitado que me parece que también va a desnudar alguna flaqueza del Estado. O sea, porque hoy tenemos un nivel jurisprudencial respecto del uso de las armas, muchas veces, donde por un lado encontramos que hay una víctima, ¿sí? Y por el otro lado podemos encontrar que hay una persona herida o muerta. Pero habitualmente la víctima es quien sufre el delito. No siempre tiene que ver con la identidad de la persona que pudo haber perdido la vida en un hecho. Entonces, Gustavo, nos preguntan acá, ¿crees que sería distinta la jurisprudencia si se aplicara en todo el territorio los juicios por jurado que tenemos pendiente desde el año 90, desde la reforma constitucional del año 94? O sea, porque hasta ahora parece ser que todos estamos juzgados por una casta, ¿sí? La cual, por ejemplo, por sus funciones, tiene hasta la aportación de un arma, y el quien no quiere aportar un arma tiene hasta custodia. Entonces, me parece que llegó el momento también de plantearnos como sociedad que tenemos que hacer valer no solamente nuestros derechos, sino que demandarle a nuestros mandatarios, que son ni más ni menos que la clase política, que cumpla con la Carta Magna que tenemos. ¿Sí? ¿Vos qué opinás al respecto? Mira, es una excelente pregunta. En primer lugar diría esta distinción. ¿Por qué los funcionarios tienen privilegio para tener armas? Está en la ley de armas, que los funcionarios tienen privilegio. Eso lo pongo entre comillas, entre paréntesis. ¿Por qué? ¿Y la gente común qué? Bueno, generalmente los funcionarios viven en mejores lugares, y el tipo que vive en La Ferrera, el tipo que vive en La Matanza, ese no. Yendo a tu pregunta, bueno, en varias provincias ya funcionan los juicios por jurado. En la provincia de Buenos Aires, en Córdoba tienen jurados escabinados, jurados mixtos, donde hay jueces técnicos y jueces jurados populares. Obviamente, mira, me acuerdo el caso del famoso doctor, el médico, que abatió a un delincuente cuando estaban robando la puerta de la casa en el Gran Buenos Aires, el doctor Villar Cataldo. Cataldo, exactamente, que el abogado tuvo el buen tino de optar, porque en la provincia de Buenos Aires es optativo, ¿cierto? Para determinado tipo de delitos de penas muy elevadas, la persona puede optar entre ser juzgado por jueces técnicos tradicionales, digamos, o por jueces por jurado popular. Y el abogado defensor tuvo el excelente tino de ir por el lado del jurado popular y terminó absuelto. Lo mismo ocurrió con otro hombre que había atropellado, que lo habían querido robar, y en la persecución del ladrón lo atropelló, creo que fue en Zárate. Hay un tema, o sea, los jueces técnicos tienen una doctrina y tienen un código penal que tipifica y establece muy bien qué se entiende por legítima defensa, qué se entiende por exceso en la legítima defensa. Entonces, ¿qué ocurre? A veces los códigos están, digo, a lo largo del tiempo, disociados de la realidad, ¿no es cierto? Entonces vos tenés una ley, a veces se disocia de la realidad. Entonces una ley que por ahí puede funcionar en Suiza, y vos la llevás a Zimbabue, y digamos, la realidad, el contexto es completamente distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente en Suiza, en Ginebra, donde no ocurre nunca ningún delito, donde vos dejás una bicicleta en la plaza, te la olvidaste, venís a los 2 meses y la bicicleta está en el mismo lugar, donde, digamos, sería un escándalo nacional que a alguien por escalamiento le entren en la casa y lo despierten en mitad de la noche con una pistola en la cabeza, o que cuando está por entrar el auto lo intercepten 2 delincuentes, como el doctor y lo quieran asaltar. Entonces ahí, tal vez, la doctrina de la legítima defensa tendría un asidero distinto a que puede tener acá en el conurbano de La Matanza.
Porque uno diría, bueno, digamos, es muy raro que ocurra un hecho como este, entonces uno debe tener, digamos, mucha más precaución y debe tener mucha más proporcionalidad en el empleo de la fuerza, mucha más razonabilidad en el medio empleado. Es decir, a ver, si por ejemplo yo vivo en Suiza y de noche veo a alguien caminando por mi jardín, lo más probable es que no sea un delincuente. O sea, lo más probable es que sea un vecino que se perdió, un chico que se drogó, no sé, un niñito del vecino que pasó a buscar la pelota. En Argentina no. Si yo en Argentina tengo una casa y veo a una persona de noche en mi jardín, todas las probabilidades indican de que es un caco. Entonces, ¿qué ocurre? El juez técnico, amparado en esta doctrina, llamémosle, por ponerle un nombre, doctrina del primer mundo, doctrina civilizada, establece determinadas condiciones para la legítima defensa. Y dice, bueno, digamos, el delincuente estaba de espalda, entonces ya no es legítima defensa. El delincuente estaba en situación de huida, ya no es legítima defensa. Usted fue a buscar el arma y volvió, y en ese interín podría haberse escondido y haberse evitado, entonces no es legítima defensa. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos hay dos doctrinas, una que se llama stand your ground, o sea, mantenerse en la posición, en la defensa del lugar, y otra que es el deber de retirarse. ¿No es cierto? Bueno, en Estados Unidos, en muchos estados, rige el stand your ground, o sea, el defiende tu posición. Digamos, si yo estoy en mi casa y entra un delincuente, no tengo ninguna obligación, digamos, de tomar ningún recaudo. Lo bajo sin miramiento porque es un delincuente. El Código Penal argentino también tiene, en lo que es defensa de la morada, una presunción a favor de que si hay un escalamiento o es nocturno, obviamente se va a presumir a favor del defensor, de la persona, de la víctima. Pero ocurre muchas veces que, digamos, al individuo común, al doctor, ¿sí? Se le exige un deber de cuidado de tipo profesional. Es decir, o sea, hay una distinción. Una cosa es un policía profesional que sea preparado, que está entrenado, que está capacitado y que tiene experiencia. Bueno, a él se le puede exigir, no, mire, usted tiene que disparar a la rodilla y no al corazón. O usted tiene que dar un tiro de alerta, o usted tendría que haber tomado una posición, haberse retirado, pero porque es un profesional. El hombre común reacciona como puede ante un evento de esos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el juez? Muchas veces le exige al hombre común el deber de cuidado que le exigiría a un profesional. Y obviamente lo condena. Porque dice, usted podría haber hecho todas esas cosas. Y el tipo dice, mire, no me salió, yo hice lo que pude, tenía pánico, tenía miedo, estaba mi familia adentro, yo no le podía dar una segunda oportunidad de que el tipo se levantara, no podía errar, le tiré a matar. Y bueno, y tal vez técnicamente fue un exceso. Juzgado por un juez en Suiza sería un exceso. Juzgado por un juez acá, y no debería serlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va al jurado popular, el jurado popular tiene la sabiduría normal, común del hombre de la calle, y se pone en el lugar y dice, ¿qué hubiera pasado si me pasa a mí? ¿Cómo hubiera reaccionado yo si el hecho me hubiera ocurrido a mí? Entonces, claramente, creo que fue por unanimidad que al doctor, cuando fue al jurado popular, lo absolvieron. ¿No es cierto? Esa es un poco la explicación. ¿Y por qué? Porque se contrapone la filosofía, la doctrina jurídica de un especialista, de un juez técnico, que de alguna manera está, digamos, imbuido en esta academia y por ende distanciado de la realidad, versus el jurado popular, que está compuesto por un abogado no puede ser, por un almacenero, por un kiosquero, por un médico, por gente del común, que en el conjunto, digamos, toman la situación con empatía y dicen, ¿y qué voy a hacer? ¿Lo voy a condenar encima de que el tipo no inició la agresión? Estaba en su casa, es un tipo tranquilo. Un médico que vive su vida, que paga los impuestos, que sostiene todo este estado elefantiásico y digamos, malhechor, ¿no es cierto? Y encima lo vienen a atacar y el tipo se defiende y bueno, se habrá excedido y tal vez se excedió, yo no lo sé. Pongámosle que se excedió, ¿qué lo voy a condenar? Entonces, yo creo que ahí radica la diferencia entre el juez técnico y el jurado popular. Sí, respondo con eso a tu pregunta. Sí. Y después, Gustavo, una segunda. Para vos, en nuestro ordenamiento, ¿la legítima defensa está contemplada como un derecho o es un recurso de carácter excepcional que le otorga a quien la invoca en virtud de que justamente los que somos abogados tenemos en claro que un delito es una acción típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Pero en este caso eliminaría, digamos, el rasgo de la culpabilidad y no pudiéndose configurar el delito en sí. Ahora, para vos,
¿es un derecho o es una excepción? ¿Es algo de carácter excepcional? Mirá, lo que la legítima defensa implica es la exención de punición. Es decir, el delito existió, el homicidio, la muerte existió, se mantiene incólume, pero el individuo es eximido de pena, perdonado de alguna manera, porque digamos, tuvo una causal de justificación. Lo hizo en defensa propia o de un tercero. Obviamente para mí es un derecho, porque como arrancamos la charla, viene desde 1500, desde el siglo XVI en Inglaterra, que es el país de las libertades, ¿no es cierto? O sea, el país precursor en la Ilustración, en las libertades y los derechos individuales son los ingleses. Empezaron en 1250 con la Carta Magna, siguieron en 1688 con la Revolución Gloriosa, siguió la independencia de los Estados Unidos, nos llegó a nosotros toda esa tradición libertaria a través de nuestros próceres fundadores, Alberdi, Sarmiento y compañía, de modo que no tengo ninguna duda que en esta digamos, recepción que hizo el derecho argentino de las tradiciones libertarias y de la Constitución Liberal de 1853, la legítima defensa es un derecho. O sea, es un acontecimiento excepcional porque se da pocas veces, pero me refiero que es un derecho elemental de todo ser humano, la preservación de la propia vida y de la propia libertad, y de los propios bienes, o sea, no tengo ninguna duda. Debe ser ejercido con mesura y con prudencia, por supuesto. Acá yo no voy a alentar, ambos somos ¿cómo se llama? Abogados y médicos, ninguno de nosotros va a alentar a cowboys. O sea, acá no se trata de salir a los tiros, de andar a los pistoleros. Esto no es el salvaje oeste, el Far West. Esto es un país que queremos que se civilice. ¿Cierto? Por supuesto. En consecuencia, digamos, la legítima defensa debe ser perfectamente comprendida, que, como dice la ley, tiene que haber una agresión ilegítima iniciada por un tercero, no tengo que haber sido yo el provocador, el elemento empleado debe ser razonable y debe ser proporcional a la fuerza que se quiera repeler. O sea, si un tipo me viene con una Victorinox, no le puedo poner un tiro de 45 o agarrar una ametralladora. O sea, tiene que haber una proporción entre la agresión, tiene que haber una continuidad, es decir, tiene que ser en caliente, no puedo perseguir. El caso famoso, ¿te acordás del ingeniero Santos? Exacto. El tipo le habían robado tantas veces el pasacassette, que una vez se calentó y lo siguió al delincuente, lo siguió 20 cuadras, y después de 20 cuadras le metió un tiro. No sé, alegó emoción violenta, finalmente fue condenado. O sea, digamos, pongámoslo claro, nadie está alentando ese tipo de conductas, ¿cierto? O sea, la legítima defensa tiene determinadas condiciones. Ahora, hay un rango de flexibilidad que uno debe entender en que el individuo que está en esa situación hay que juzgarlo en función de la realidad argentina, ¿no es cierto? Del temor que tiene la gente. Acá el problema es que la delincuencia rampante le impone al común, al ciudadano común, pánico. Entonces la gente tiene miedo. O sea, entra a la casa, mira 3 veces para afuera, cuando viene la mujer la va a buscar a la parada de colectivo, la acompaña, va armado, con el arma tal vez que se le venció la credencial porque no la pudo renovar, y el tipo dice, mirá, ¿sabés qué? Que me pongan una multa o que me condenen por portación, pero yo a mi mujer no voy a permitir que un sinvergüenza la mate cuando viene de trabajar en el colectivo, en el conurbano. Entonces, digamos, hay que entender esto. Y en ese contexto yo creo que se deben juzgar los hechos. Así que para mí es indiscutiblemente un derecho humano, sí, individual, elemental. Mirá, perdón, Américo, una cosita que quiero hacerle llegar a todos los que están escuchando esta charla, que nosotros desde Alutara, ¿sí? Lo que estamos tratando de, abogamos por el uso, se respeten los derechos de la gente respecto a la tenencia y del uso de las armas, ¿sí? Pero dentro siempre del marco de la legalidad, ¿sí? O sea, nosotros somos los primeros detractores de todas las armas ilegales que están en el mercado. Y como asociación nos ponemos a disposición de todas aquellas personas que por X motivo no hayan podido renovar sus condiciones o lo que sea y necesiten ser asesoradas en el tema, cuentan con nosotros. Porque a nosotros lo que no queremos es armas ilegales en el mercado. O sea, siempre nos tildan que somos gente, tal vez nos asocian que somos gente violenta porque nos gusta un arma. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo. ¿Cuántos casos de violencia conocen que se suscitaron
dentro del tiro federal, en Núñez, por ejemplo, o fuera, por socios del tiro, y cuántos hechos de violencia conocemos que han pasado en la cancha de River, que está cruzando la calle, dentro o fuera, o por socios del club. Entonces, la violencia no está en un arma de fuego que es un objeto inanimado, está en las manos de quien la utiliza. Entonces, nosotros condenamos la violencia, ¿sí?, en primer lugar, y en segundo lugar, invitamos a todo el mundo a que si necesitan asesoramiento para renovar sus condiciones y mantener la legalidad de las armas que tengan en su poder, cuentan con nosotros. O sea, nosotros somos los primeros detractores de las armas ilegales. ¿Por qué? Porque después caemos todos en la misma bolsa. Entonces, si no, después vamos a terminar, como bien decía Américo hace un rato, con el ejemplo de los automóviles, ¿sí?, y las muertes que hay en accidentes de tránsito. Entonces vamos a llegar al extremo donde vamos a prohibir la pediatría, porque hemos visto casos en los últimos tiempos de pediatras que eran pedófilos. Entonces, en lugar de educar, ¿qué hacemos en Argentina? Vamos restringiendo derechos. O sea, se cree que restringiendo ese derecho se va a solucionar algo. Y no se va a solucionar nada. Entonces, otra de las cuestiones que también tenemos en cuenta es, consideramos que la calidad de legítimo usuario tiene que ser accesible para todo el mundo, siempre que cumpla con los requisitos mínimos establecidos, ¿sí? Porque justamente, si no, es tan perverso el sistema que es el propio sistema el que expulsa a la persona legal y la vuelca a la ilegalidad por los impedimentos que le ponen. Entonces, nosotros desde ese lado vamos a pelear por los derechos de todos los legítimos usuarios, les vamos a imponer que tienen que tener todo el día registrado, y nos ponemos como asociación a disposición de todos para evacuar cualquier tipo de duda, porque lo que no queremos, bajo ningún punto de vista, es que hayan armas ilegales en la calle. Sí, Américo. Sí, mira, para abonar un poquito más la idea que presentó Gustavo hace un momento, antes que hablaras, que él considera que es un derecho, así como hablamos del artículo 33, ¿te acordás de la Constitución, del artículo 13 de la provincia de Misiones, del derecho a la tenencia y portación de armas? Si nos detenemos en el artículo 10 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, dice que todos los habitantes de la provincia son, por su naturaleza, libres e independientes y tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su vida. De defender y de ser protegidos, las dos, no es excluyente. Acá esas pavadas que dicen que el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, no, macana. Cuando vienen a robar, el monopolio de la fuerza la tiene el delincuente en ese momento. ¿Sí? Porque el Estado no está. El Estado viene después con la morguera para llevarme. La Constitución de la provincia de Catamarca también dice que todos los habitantes de la provincia son, por su naturaleza, libres, independientes e iguales ante la ley y tienen perfecto derecho para defenderse. ¿De qué estamos hablando? La provincia de Salta, y estas son todas modificaciones y constituciones que se hicieron después de 1994, porque todas se incorporaron posteriormente en 1994, lo mismo que establece el gobierno nacional, la Constitución Nacional, en cuanto al derecho de resistencia, cuando hay levantamientos o algo por el estilo en el artículo 36, creo que era, ¿no, Gustavo? No me acuerdo bien. Pero bueno, por ahí anda. Uno de los nuevos 36. artículos puestos. 36. El derecho de resistencia. Y el artículo, por eso te digo, son posteriores, no es que esto es del siglo pasado, no, esto es de ahora, está caliente todavía, es pan caliente. La provincia de Salta dice lo mismo, todos los habitantes de la provincia son por naturaleza libres y tienen derecho a defenderse y ser protegidos en su vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que no tengo derecho a la legítima? Claro, si lo dicen las constituciones, y la Constitución Nacional no dice nada contra esto, es válido el artículo 33. Por lo tanto, el derecho a la defensa es un derecho establecido por la Constitución Nacional y dentro de los artículos que no son nombrados específicamente, sino que forman parte de los derechos, de las garantías
de la Constitución Nacional, porque ninguno de estos artículos y de otras provincias, porque no voy a citar todo, porque fueron impugnados, están vigentes. Por lo tanto, el derecho a defenderse es constitucional. No hay tutía. No hay tutía. Ahora, la otra que había quedado en el tintero, cuando vos muy bien dijiste sobre los derechos delegados de las provincias y si le tiramos la onda a los gobernadores que están perdiendo de entrar dinero a sus fondos por un registro de armas que ellos pueden establecer. Hey, muchachos gobernadores, miren que pueden hacer un registro de arma provincial y una vez que establece un registro provincial, los actos de una provincia deben ser respetados en la otra. Por lo tanto, ese acto no necesita que yo vaya al registro nacional de armas, porque los actos de cada provincia debe ser, por la propia Constitución, respetado en la otra. Entonces, la credencial de legítimo usuario de una provincia es válido en la otra, el derecho de tenencia y portación de una provincia es perfectamente válido en la otra. Punto y aparte. Ahora, si queremos el cuento de nunca acabar, siempre vamos a ir siendo bananeros. Decimos una cosa y escribimos y hacemos otra, y bueno. Así que disculpame la que dije que no hablaba, pero no lo pude. Sigan nomás. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos. ¿Sí? Gustavo, quiero que sepas que Alutara y la asociación es tu espacio también para lo que vos necesites. O sea, creemos que sos una persona muy valiosa y que puede ayudar tanto a la asociación y a través de tu conocimiento ilustrar mucha gente que tal vez pueda tener alguna duda, que necesite cualquier tipo de apoyo, así que de verdad te agradecemos muchísimo. Yo no quiero robar más tiempo. Yo también quiero agradecer a los tres. Escuchar tres abogados siempre es un gusto. Hace 1 hora y 40 que estamos todos prestando atención a todo lo que dijeron, así que, bueno, Gustavo, principalmente muchísimas gracias, también a Américo y, bueno, José María por este rincón para poder hablar. ¿Sí, Gustavo? Yo, si me permitís, 2 cosas. Ya les pasé un link de un trabajo monográfico que refleja gran parte de todos los temas que se han hablado acá. Se los pasé por el chat a todos, así que lo pueden descargar cuando quieran y leerlo, y le agradeceré observaciones y comentarios. Después también les quería decir que todo esto también debe llevarse de alguna manera a la política. Yo estoy participando en un partido nuevo que se llama Unidos, que es un partido de liberales, que obviamente defiende todas estas ideas que yo he planteado, de la misma coincidencia con ustedes y con Américo, así que los invito a la página de unidosargentina.org a informarse, eventualmente también a afiliarse, pero que sepan que en general el ámbito de las ideas liberales y libertarias es el más afín a todas estas, a la defensa de todos estos derechos que hemos conversado a lo largo de estos minutos. Así que les agradezco muchísimo, para mí ha sido un honor. José María, Jorge, Américo, que es un referente extraordinario, así que yo lo sigo, y espero verlos en cualquier momento. Yo quedo a disposición, por supuesto, de ustedes y de todos los que nos han seguido y los que nos sigan viendo por internet, así que ha sido un verdadero gusto y honor participar de esta tan importante convocatoria. Te lo agradecemos a vos, Gustavo. Creo que me voy a arrogar, digamos, la potestad de hablar por los miembros de la asociación, que seguramente están todos muy agradecidos por la ilustración que diste. Bueno, y que hacerte saber que esta es tu casa también, O sea, así que bueno. Y se puede asociar. Y Américo, bueno, también agradecerte como siempre y decirte que por más que te enojes, te calientes. Él lo quiere en el partido, nosotros lo queremos en la Lutara. Por más que te enojes, te calientes y nos amenaces con que nos vas a dejar, no te vamos a dejar. Así que, bueno muchísimas gracias. Asociate. ¿Vos nos querés en el partido? Chao, chicos. Adiós, chao. Felicidades. Adiós, Chao, realmente.